Doy gracias a Dios porque puedo hacer este tema. Vamos a estudiar acerca del mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia cristiana que ha de vivir en las últimas etapas de la historia de la humanidad en la tierra. Comenzó la iglesia de la Odisea en el año 1844 y continuará hasta la venida de Jesús, lo que significa que es el último periodo de la iglesia cristiana en este mundo, porque después lo que viene ya es la venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II y el nombre se debe que él le dio a la ciudad el nombre de la Odisea en honor a su esposa que se llamaba Laodice. La Odisea significa un pueblo juzgado. Tiene que ver con el periodo de la iglesia donde se predicaría, donde se hablaría del juicio de Dios y representa también el último paso en el proceso espiritual del cristianismo. O sea, desde que la iglesia cristiana se fundó con Jesús y la primera iglesia, el primer periodo de la iglesia fue la iglesia de Éfeso, del cual ya hemos hablado. El último periodo es la iglesia de la Odisea y presenta el último paso en la perfección del cristiano, del Hijo de Dios, porque es la última iglesia que estaría desde 1844 hasta que se termine de predicar el Evangelio, hasta que Cristo venga a la tierra y recoja a todo su pueblo, a su iglesia de todos los tiempos. Vamos a analizar ahora algunas cosas que tienen que ver con el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en los versículos 14 hasta finalizar este capítulo, está este mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Vamos a prestar nuestra atención a este primer texto que estamos leyendo, que aunque todavía no es el mensaje a la Odisea, sí presenta a Dios, que es el que da este mensaje. Como que se dicen algunas cosas con respecto a Cristo, el Hijo de Dios, que es el que envía el mensaje a las iglesias. eh, Debemos señalar algunas cosas que aquí se dicen. El ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén. El Amén. Tiene que ver esta expresión, el Amén, con una declaración que habla acerca de Cristo. Es Dios del Amén. Alohe Amén es uno de los nombres que se le da a Cristo. Alohe Amén es Dios del Amén. ¿Qué significa Amén? En la Biblia hay
eh, distintas declaraciones donde se habla del amén. Significa un asentimiento, significa un así sea. Que esté dándose a Cristo el nombre del Dios del amén, tiene que ver también porque está en armonía con el plan que Dios hace para salvar a la humanidad, el plan de la redención. Dios viene a la tierra, Dios se hace un hombre, como hombre se enfrenta a Satanás, vence a Satanás, muere en sacrificio por salvar a la humanidad y resucita dando el triunfo final. La expresión así sea o amén es un asentimiento a la obra que Dios hace para salvar a la humanidad y también de la veracidad, porque este Dios del amén es el testigo fiel y verdadero. Es testigo fiel y verdadero, no solamente porque se cumplió en Jesús, el Hijo de Dios, que vino el cumplimiento del plan de la redención y se da a la humanidad la posibilidad de vencer sobre el pecado, sino que Cristo, como testigo fiel, representa a Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, no representó a Dios en lo físico, porque en lo físico estaba Jesús igual que otro ser humano, tomó un cuerpo igual que un ser humano. Dios no tiene un cuerpo igual que un ser humano. Nosotros no sabemos, la Biblia no dice, lo que sí dice es que Dios es una persona, pero Jesús es testigo de Dios porque nos presenta el carácter de Dios. Jesús le pudo decir a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No en lo físico me refiero, o señala la Biblia, sino el amor, la justicia, la veracidad de Dios. Cristo como testigo fiel representa fielmente a Dios. Y Cristo como el testigo fiel también le enseña al ser humano lo que Dios va a hacer con el ser humano, cómo Dios va a dar el triunfo al ser humano, presenta el plan de la redención, entonces Cristo le asegura a sus seguidores que está conduciéndolos por un camino que los lleva a la vida eterna. A la vez está enseñando al ser humano cuál es el carácter de Dios, nos enseña quién es Dios, que Dios es amor, que Dios también es justicia. Cristo, el amén, así sea, o sea, representa a Dios como debe presentarse con la veracidad de quién es Dios y también a la iglesia la capacita haciéndole conocer la voluntad de Dios de darle la salvación y el triunfo final contra el pecado. Porque el nombre de la Odisea, en este aspecto que estamos hablando, significa el último paso que Dios da en la tierra para la perfección del ser humano. No es, por lo tanto, el mensaje a la iglesia de la Odisea un mensaje de condenación, sino un mensaje donde hay reprensión, donde llama a la iglesia a ver su verdadera condición, pero también se le asegura a la iglesia de qué manera o cómo puede recibir una transformación para que pueda honrar a Dios y pueda también ser preparado el ser humano
que pertenece a ella con el último paso de la perfección, porque la iglesia de la Odisea vivirá en el tiempo antes que Cristo venga. Y en ese tiempo, los hijos de Dios que van a estar vivos hasta que Cristo venga, van a ser personas que pasaron por el juicio, fueron declarados justos, fueron declarados santos y entonces vivirán, aunque en un tiempo de angustia, vivirán en un tiempo donde ellos representarán digna y fielmente a Dios. Y ellos no verán muerte porque estarán vivos hasta que Cristo venga. Vivirán en este último paso de la perfección del pueblo de Dios, vivirán en el tiempo donde no habrá gracia. Ya el Evangelio no se predicaría más. Ya Dios no intercedería más para la salvación al hombre. Ya el ser humano no escucharía la voz de Dios a través de sus servidores en la tierra, llamando al hombre al arrepentimiento y a la salvación, porque ya el tiempo se cumplió. Y como dice en la Biblia de Apocalipsis, el que es santo, siga santo, el justo, siga justo, el sucio, siga ensuciándose, el injusto, siga injusto y ya no habrá más predicación. El último paso a la perfección del ser humano está en la iglesia de la Odisea, desde que la iglesia de la Odisea comienza en el año 1844 hasta el momento que se cierra la gracia. Cuando la gracia se cierra, la iglesia de la Odisea continúa presente en los hijos de Dios fieles que no murieron, sino que van a estar vivos hasta que Cristo venga. Por eso se señala como el último paso en la perfección del hombre. Entonces, después de decir estas cosas, vamos a señalar otra declaración que dice el testigo fiel verdadero, porque enseña lo que es la verdad. El testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, es el que da este mensaje. Y aquí quiero también compartir con ustedes otro aspecto que debemos señalar. Primero, vamos a hablar del testigo fiel y verdadero, usando la palabra el verdadero. Cuando este mundo fue creado por Dios, Dios es verdad, la palabra de Dios no existía, porque solo estaba Dios el creador, los ángeles que estaban testigos de la creación de Dios, estaba el hombre recién creado y Dios verdadero estaba en la tierra siendo representado por el hombre, Adán y Eva, que también estaban, no había pecado, eran verdaderos y estaban unidos al Dios de la verdad. Tan pronto el pecado entra y entra la mentira, en la tierra comenzó una lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que todo es lo mismo, una batalla entre Dios, que es la verdad, y Satanás, con sus demonios, que es o que representan a la mentira. Y el ser humano que se alió con Satanás, le obedeció
en vez de obedecer a Dios. Dios hace el plan de la redención, enseña un camino de triunfo, un camino de verdad, donde el hombre iba a ser capacitado por su mismo creador para vencer a Satanás y para vencer al mal. En ese proceso que comenzó desde ese entonces hasta el tiempo en que vivimos y hasta el tiempo en que el mal sea destruido para siempre, comenzó esta lucha y a través de toda la palabra de Dios se presenta la historia de cómo Dios tenía sus hijos que le fueron fieles, cómo Dios establece la nación de Israel que le enseñaba el camino de la verdad y también cómo a lo largo de todo el tiempo Satanás trata de hacer que la verdad aparezca como la mentira y la mentira aparezca como la verdad. En el periodo de la iglesia de la Odisea, Dios el verdadero, el testigo fiel y verdadero, es el que ha estado enseñando la verdad desde un principio, el que ha estado guiando a su pueblo, a su iglesia, por la senda de la verdad. Pero esa senda de la verdad ha atravesado por muchas luchas por causa de la lucha contra la mentira. Al hablar de la mentira, estamos hablando a todas las cosas que el diablo hace para hacer que la verdad sea desechada y que la mentira sea aceptada. Dando otra vez el ejemplo, cuando Eva cae o antes de caer en la seducción de Satanás, la forma en que Satanás presenta su ataque disfrazado de serpiente, dice así que Dios dijo que no comas de todo árbol del huerto, cuando en la realidad Dios había dicho que todo era de ellos, de Adán y Eva, pero que había un árbol que él no debía comer, porque si comía iba a ser condenado a la muerte. El diablo le dio un color donde Eva fue engañada y creyó que la verdad que Dios había dicho no era cierta y la mentira que Satanás disfrazado de serpiente estaba señalando era la verdad. Y así se presenta la lucha entre el bien y el mal a lo largo de toda la historia de la humanidad. Llegando al periodo de la iglesia de la Odisea, cuando ya queda tan poco tiempo para la venida de Jesús, Satanás redobla su esfuerzo para hacer creer que la verdad es mentira y hacer creer que la mentira es verdad. Porque Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, se llena de ira y lucha contra la iglesia de Dios, contra la iglesia de Dios porque sabe que le queda poco tiempo. Y aquí hace su esfuerzo máximo para engañar a la humanidad. Dios es el creador. Dios es el creador del plan de la redención. Dios es el creador del camino por el cual debemos seguir sus hijos en la tierra, desde el primero, que fue el mismo Adán y Eva que pecó, pero se arrepintió y buscó a Dios, hasta el último de los que vayan a entrar por ese camino estrecho. La verdad, Dios la ha presentado y la palabra de Dios fue dada por Dios como la palabra de verdad, la palabra que nos enseña cuál es el mensaje verdadero que el Dios verdadero da.
Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios dada al hombre, la palabra verdadera que nosotros debemos obedecer lo que ella dice, porque ella nos está representando, nos está enseñando quién es el Dios verdadero. En esta última etapa de la historia del mundo, nosotros nos encontramos que Satanás trata de desfigurar todas las cosas de tal manera que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo. ¿Quién es el que, según la palabra de Dios enseña, quién es el encargado de enseñar al ser humano quién es y qué cosa es la verdad? ¿Quién es el que al ser humano le enseña que es pecador, que es injusto, que va a enfrentar un juicio? La Odisea es el pueblo juzgado, la iglesia que tiene que ver con el juicio. ¿Quién es el que al ser humano le enseña lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho? ¿Qué cosa es la verdad y cómo nosotros hemos de comparecer delante de Dios siendo vencedores y siguiendo la verdad? Esa es la obra de Dios por la redención del hombre, el Padre que dio al Hijo para que muriera en lugar del pecador, el Hijo que se dio a sí mismo, aunque era Dios, igual que Dios, se dio a sí mismo y vino a la tierra para ser nuestro Salvador. Y el mismo Cristo dijo que Él rogaría al Padre y el Padre enviaría otro consolador que estaría con la iglesia de Dios, con la iglesia de la Odisea, porque al principio de la iglesia de la Odisea, Cristo va al cielo. Al final de la iglesia de la Odisea, Cristo viene a la tierra. Yo digo aquí, o dije aquí, una cosa que debo corregir. Dije que Cristo vino a la tierra en el principio de la iglesia de la Odisea. Me refiero, o debía haber dicho, en el principio de la iglesia cristiana que estaba en ese tiempo, era la iglesia de Éfeso. Cristo va al cielo allí. Y en el periodo final de la iglesia de la Odisea, el Espíritu Santo es el encargado, al igual que en todo el tiempo del cristianismo, de enseñarle al ser humano, al Hijo de Dios, que es pecado, que es justicia, que es juicio, nos enseña todo lo que Dios hizo para salvarnos y es el que nos da las escrituras para que nosotros conozcamos la verdad. Es el Espíritu Santo el que en el tiempo final de la historia de este mundo tiene como tarea sellar al pueblo de Dios. El Dios verdadero sella en este tiempo al pueblo de Dios. Cuando sella al pueblo de Dios y ya el pueblo quedó sellado, es donde nos referíamos que la gracia se termina. Se termina la predicación, porque ya Dios, con el Espíritu Santo, sella a sus hijos. Quedan solamente en la tierra, ya sellados, que han estado vivos hasta que Cristo venga. Esta es la Odisea, el pueblo del juicio, la iglesia que tiene que ver con el tiempo del juicio.
es la iglesia que tiene que ver con el último paso para hacer que el ser humano, pecador e imperfecto, alcance la plenitud, alcance la santidad, alcance la justicia y esté sellado para la vida eterna. Es la obra del Espíritu Santo, que está haciendo una obra en nosotros, los seres humanos, para que en nosotros se refleje el carácter de Cristo. Y como agente sellador, cuando el pueblo de Dios, la iglesia del juicio, la iglesia última, la iglesia de la Odisea, quede ya sellada para los que van a morir, descansen, vayan al sueño, los que hayan de estar vivos estarán justificados y estarán vivos hasta que Cristo venga, fue el pueblo de Dios juzgado y triunfante, que unos morirían, otros vivirían, pero todos sellados para la vida eterna. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso, no es raro que en estos tiempos finales ya de la historia del mundo se levanten personas a decir que el Espíritu Santo no existe como tal, porque es la obra engañosa de Satanás. No es la única, forma parte esta mentira de otras mentiras. Pero también se dice aquí que el que presenta el mensaje a la iglesia de la Odisea es que se señala el origen de la creación de Dios. Este Dios del amén, este Dios de la verdad, es el principio, como dice aquí, es el origen de la creación de Dios. Esta declaración, el origen de la creación de Dios, es también un elemento que Satanás ha tratado de usar para engañar a la humanidad, presentando o tratando de presentar, usando a seres humanos que se han dejado influenciar por Satanás y se han dejado engañar, comienzan a pensar y a enseñar que como Cristo es el origen de la creación de Dios, entonces Él fue el primer creado y pone la idea de que Cristo es creado de la forma que haya sido creado, que es la mentira que el diablo defendió en el tiempo del arrianismo y que trata de presentarlo también en este tiempo en que nosotros vivimos. Pero la declaración, el origen de la creación de Dios, no significa que Cristo fue el primer creado y que Dios a través de su primera criatura creó, hizo la creación. Porque la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos la hace comprender, nos las enseña, porque Él mismo fue el que inspiró a los hombres que le escribieron. La palabra de Dios lo que está diciendo es que Cristo es el origen de la creación, o sea, Cristo es creador. Toda la creación existe porque el Padre y el Hijo, también el Espíritu Santo en la palabra se presenta como creador, son los creadores. El que da el mensaje a la tierra es, voy a usar palabras para decir esto eh, y después lo voy a repetir como está. Es como que Dios le está diciendo, tu creador, el creador del mundo, el que creó todas las cosas, te dice y da el mensaje de la Odisea. Porque en realidad el origen de la creación de Dios
es que como Dios es el creador, el Padre, y su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el creador, y como dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que me creó es el creador. Este mensaje lo está dando Cristo, el testigo fiel y verdadero, porque fue Dios que vino a la tierra, se hizo un hombre y le enseña al hombre el camino de la salvación. Testigo fiel y verdadero. Le enseña la verdad al ser humano y el origen de la creación de Dios, Cristo, que es el creador del hombre, es el creador de todo lo que existe y podemos decir el autor del mensaje a la iglesia de la Odisea es nuestro creador. Es Jesús, nuestro creador, nuestro redentor, el que dio su vida para salvarnos. Llego este tema hasta aquí. Te pido que lo compartas. Vamos a continuar ahora en el próximo tema hablando acerca de la iglesia de la Odisea. Nos vemos en nuestra próxima grabación.